Hoy te voy a mostrar cómo pintar un retrato monocromático utilizando solo tonos amarillos, ocres y marrones de la paleta de color de acuarelas Schmincke Huradan. Trabajar con esta paleta tan limitada nos ayuda a concentrarnos en lo esencial, en los valores, la luz y la temperatura del color. Aunque parezca sencillo, este tipo de ejercicio te enseña muchísimo sobre cómo construir profundidad y emoción en pocos tonos. Para este retrato estoy utilizando los siguientes colores: amarillo ocre, amarillo de Nápoles, siena natural, siena tostada y marrón Van Dyck. Todos pertenecen a esta línea de color de Schmincke llamada Huradan, una paleta que me encanta por su luminosidad y la manera en que los pigmentos se mezclan con el agua. También vas a necesitar papel de acuarela 100% de algodón, pinceles redondos, agua limpia y un lápiz suave para hacer el boceto. Bueno, ya yo tengo mi boceto que está bien ligero, o sea que no presione muchísimo el lápiz. Si quieres tutoriales de cómo realizar bocetos de rostro, puedes visitar mis antiguos videos para que puedas ver algunos de estos tutoriales. Y solamente hice un boceto general, no busqué dar detalles todavía, solamente la estructura del rostro. En el boceto es importante mantener el trazo suave para que el grafito no vaya a interferir con la transferencia de la acuarela. Voy a comenzar aplicando una primera capa diluida de amarillo ocre. Esta capa me va a servir como una base para unificar el tono del rostro y establecer las luces principales. En esta etapa voy a trabajar con mucha agua y poca pintura. Esto me permite que el papel respire y que haya una transparencia. Cuando trabajamos monocromáticamente, el reto no está en el color, sino en los valores, en cómo pasamos desde lo más claro hasta lo más oscuro para ir construyendo el volumen del rostro. Luego que trabajé toda la zona del background, voy entonces a trabajar los detalles con un pincel fino. Me encanta primero definir lo que es el boceto con un color oscuro. Para esta ocasión pues mezclé marrón Van Dyck o sea, completamente puro con un poquito de agua, y voy a ir dibujando con el pincel fino. Voy a repasar nuevamente ese boceto y voy a marcar las áreas más oscuras. Esto me ayuda también a establecer una zona de total oscuridad para ir entonces trabajando con lo que es los valores medios. A medida que voy trabajando todas estas zonas, también voy haciendo pequeñas transiciones de color dependiendo de dónde está la luz y la sombra, y voy a ir definiendo esos detalles del rostro que identifican a la persona. Ahora empiezo a construir las sombras y los medios tonos del rostro. Para esto pues voy a utilizar unas mezclas más suaves de siena tostada, siena natural y un toque de ocre. Voy a ir aplicando capas finas poco a poco, observando cómo la luz se refleja en la piel, y también para esto pues voy a utilizar un pincel más grande y plano porque es una superficie un poco más grande para trabajar. Las zonas principales donde aplico esta sombra pues son debajo de los pómulos, el contorno de la nariz, en el mentón y en el borde del rostro. Cada capa debe secar antes de añadir la siguiente, así vamos creando veladuras una encima de la otra para ir añadiendo valor y profundidad al retrato. Mientras espero que esas capas que puse en el rostro se sequen, pues puedo aprovechar entonces para trabajar el área del cabello, oscureciendo bastante y utilizando el pincel como si estuviera haciendo algún tipo de textura. Una vez que esa capa se secó, ahora entonces puedo ir trabajando con este pincel que me encanta porque es un pincel redondito que retiene mucha agua, pero también tiene la parte de arriba bien finita que me ayuda a dar detalles. Así que voy a ir como que poniendo color y recogiendo para crear diferentes tipos de transiciones de color y crear esa suavidad de la luz en el rostro. Luego de esperar que esa capa se seque, pues voy a continuar trabajando los detalles con el pincel nuevamente para ir oscureciendo, y a medida que voy aplicando capas de color pues voy creando más profundidad y el valor va oscureciéndose bastante. Nuevamente utilizo este pincel como si estuviera dibujando. Vamos a imaginarnos que estoy dibujando con un lápiz de carbón o con un lápiz 4B o 6B. Realmente estoy dando detalles, pero estoy creando transiciones, difuminando, imaginándome que el pincel es como si estuviera dibujando con un lápiz, aplicando el color y recogiendo con un poquito de agua. Y voy a ir entonces aplicando detalles para ir creando volumen en la zona del ojo, de la nariz, y voy entonces creando este efecto tridimensional en el retrato.
Luego que termino todos estos detalles, cuando me doy cuenta que ya estoy cubriendo o llegando a una área más grande, cambio de pincel a un pincel más ancho y grande para que me ayude entonces a definir todas esas áreas que ocupan mucho más espacio. Y voy aplicando capas de color puro, entero, ¿verdad? De ese marrón Van Dyke para que vaya oscureciendo, y cada capa que aplico espero que se seque y vuelvo entonces a ir aplicando según yo quiera, según el valor que yo quiera darle. Pero miren cómo cada vez que aplico una capa oscura va tomando mucho más fuerza. Esto es porque el valor, ¿verdad?, se va expandiendo. Tengo un valor tengo muchos valores. Tengo valores con muchísima claridad, que es donde le está dando la luz directo en el rostro, pero tengo valores con muchísima oscuridad, que son los que están, por ejemplo, detrás de la oreja, en el cuello, que me van también dando ampliando esa gama de valores para que el retrato se vea muchísimo más interesante y más tridimensional, es decir, pues con más volumen. Así que pues voy repitiendo este proceso, cambio de un pincel fino para ofrecer detalles hasta el pincel amplio para seguir oscureciendo, y si se fijan voy repitiendo esta técnica y voy cambiando de pincel cada vez que se seca una capa de color. Pues vuelvo y pongo otra veladura para ir creando ese volumen. Ya en este punto vamos viendo la diferencia, cómo ese rostro se ve totalmente iluminado gracias a las sombras que le he puesto, y cómo ese rostro se ve lleno de volumen y casi tridimensional. Así que los dejo con esta reflexión final de este video, y es que trabajar con una paleta monocromática es excelente ejercicio para entrenar la mirada. Este ejercicio pues nos enseña que con pocos pigmentos podemos lograr profundidad y emoción, porque al final pues no se trata de la cantidad de colores que utilicemos, sino de cómo los usamos para interpretar la luz y el carácter del retrato. Y miren el resultado, pues es una imagen súper llena de armonía, creada con una paleta mínima, pero es un retrato bastante expresivo. Así que si te gustó este proceso, pues te invito a suscribirte a este canal Arténica y a activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, qué tono te gustaría ver en un retrato monocromático, y gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo video. Si llegaste hasta aquí, te quiero mostrar cómo puedes darle luz al retrato utilizando gouache. Puedes utilizar, este es un truquito que te ayuda a resaltar aún más el retrato aplicándole pintura blanca, dependiendo del papel que estés utilizando, pero usualmente si es papel de acuarela, este resiste. Pues le aplicas un poquito de luz utilizando gouache o pintura acrílica blanca, y eso te va a ayudar a que tu retrato resalte aún más. Así que nos veremos en la próxima.